Saludos cordiales. Mi nombre es Natacha Jiménez y en esta oportunidad presento mi ensayo oral crítico correspondiente a la actividad sumativa número 3, centrado en un eje fundamental para la ciencia del derecho, la relación, a veces armónica y a veces tensa, entre la argumentación y la lógica jurídica. Tradicionalmente se nos ha enseñado a ver el derecho como un sistema cerrado, casi matemático, donde cada supuesto de hecho le corresponde inexorablemente una consecuencia jurídica. Sin embargo, la realidad de los tribunales y la complejidad de las relaciones humanas nos demuestran a diario que la norma no se aplica en el vacío. El propósito de esta exposición o ensayo oral crítico es desentrañar por qué la lógica deductiva, aunque necesaria, resulta insuficiente por sí sola y cómo la argumentación jurídica emerge como la herramienta indispensable para dotar de legitimidad materiales a las decisiones judiciales al ejercicio profesional. Para abordar este análisis es imperativo comenzar definiendo el papel de la lógica jurídica. La lógica nos proporciona el esqueleto, la estructura formal de nuestro razonamiento. En su forma más clásica, opera a través del silogismo judicial. La premisa mayor es la norma legal aplicable, la premisa menor son los hechos probados del caso y la conclusión es la sentencia o resolución. Esta estructura de justificación interna es absolutamente innegociable en el derecho. Garantiza la racionalidad, evita la arbitrariedad evidente y proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos. Sin un razonamiento falla en su lógica interna. Estamos ante una falacia o una decisión viciada. Sin embargo, la crítica principal que expongo en mi ensayo radica en el formalismo ciego. Cuando nos enfrentamos a los teóricos como Ronald Dworkin, denominan casos difíciles aquellos donde existen lagunas, antinomias o donde los principios constitucionales colisionan. El silogismo deductivo se queda corto. La lógica formal nos dice si un razonamiento es válido en su estructura, pero no nos dice si sus premisas son verdaderas, justas o moralmente aceptables en un contexto social determinado. Es exactamente en ese límite de la lógica formal donde entra en juego la argumentación jurídica. Si la lógica es el esqueleto, la argumentación es el músculo que le da movimiento y fuerza al razonamiento. Argumentar en derecho no es simplemente persuadir retóricamente, es justificar de manera racional y externa las premisas que hemos elegido para nuestro silogismo. Cuando un juez decide una norma o tiene primacía sobre otra, o cuando un abogado interpreta un hecho a favor del cliente, debe aportar razones sólidas apoyadas en la doctrina y la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la teología de la ley. La teoría de la argumentación con exponentes como Robert Alexis nos obliga a ponderar, nos exige responder preguntas complejas. ¿Por qué la interpretación es la más coherente con el ordenamiento jurídico? ¿Qué consecuencias prácticas y sociales tiene esa decisión? La argumentación es el puente entre la rigidez de la norma escrita y la fluidez de la justicia material. Llegados a este punto, mi análisis crítico se centra en una realidad que observamos en la práctica contemporánea. Existe una tendencia preocupante al utilizar la argumentación jurídica como un mero ejercicio de la sofística, buscando justificar decisiones preconcebidas bajo un ropaje aparentemente racional. La verdadera argumentación jurídica no debe ser una herramienta para manipular la ley, sino un mecanismo de control democrático. Una decisión judicial bien argumentada permite a la sociedad y a las partes comprender el por qué el derecho falló, facilitando a la defensa y el escrutinio público. La lógica judicial previene el error formal, pero es la ética en la argumentación la que previene la injusticia sustancial. En nuestro contexto actual, el operador de justicia no puede ser una simple máquina de subsumir hechos en normas. Debe ser un intérprete crítico, consciente del impacto humano de cada una de sus deducciones. Para concluir,
El ensayo demuestra que la lógica y la argumentación jurídica no son conceptos excluyentes, sino profundamente complementarios e interdependientes. La lógica jurídica establece las reglas del juego y los límites del pensamiento válido, nos protege de lo absurdo, pero la argumentación jurídica nos proporciona las herramientas para navegar las zonas grises del derecho, para interpretar, ponderar y, en última instancia, buscar la justicia dentro de la legalidad. Como futuros profesionales, nuestro deber es dominar ambas esferas. Debemos ser implacables en nuestra lógica formal para construir casos sólidos, pero profundamente humanos, y persuasivos en nuestra argumentación para dotar a esas estructuras de verdadero sentido de equidad. El derecho, al final del día, no es solo ciencia exacta, es el arte de lo justo y lo equitativo. Agradezco profundamente su atención prestada en esta exposición. Muchas gracias. Para concluir, el ensayo demuestra que la lógica y la argumentación jurídica no son conceptos excluyentes, sino profundamente complementarios e interdependientes. La lógica jurídica establece las reglas del juego y los límites del pensamiento válido, nos protege de lo absurdo, pero la argumentación jurídica nos proporciona las herramientas para navegar las zonas grises del derecho, para interpretar, ponderar y, en última instancia, buscar la justicia dentro de la legalidad. Como futuros profesionales, nuestro deber es dominar ambas esferas. Debemos ser implacables en nuestra lógica formal para construir casos sólidos, pero profundamente humanos, y persuasivos en nuestra argumentación para dotar a esas estructuras de verdadero sentido de equidad. El derecho, al final del día, no es solo ciencia exacta, es el arte de lo justo y lo equitativo. Agradezco profundamente su atención prestada en esta exposición. Muchas gracias.